Buenas tardes, gracias por su asistencia. También agradecer a Cátedra Libre la posibilidad de poner en tela libre nuestras experiencias, nuestros conocimientos en procura de forjar ciudadanos responsables para una sociedad civilmente activa y protagonista de sus derechos y conquistas. En esta ocasión me voy a referir a un tema acuciante. Ese tema acuciante que periódicamente surge relacionado con la degradación argentina. Para hablar de ello, primero me hago una pregunta. ¿Cómo es posible que Argentina, que en la década del 60 tenía un índice de pobreza inferior a un dígito, universidades de alto prestigio internacional, haya caído a esta situación de degradación, no solo de las universidades, degradación de las instituciones, con un índice de pobreza cercano al 50%. Entonces, para su análisis y para su comprensión, creo que es ineludible fijar un ámbito temporal. En mi caso particular, voy a fijar un ámbito temporal de 60 años hacia atrás. Digo, es el periodo de mis vivencias, de mi actividad como funcionario y de mi actividad en el sector privado. Sucintamente, en el cuadro de situación que nos presenta hoy Argentina, entiendo que existen varios factores o elementos que han ido coadyuvando a esta degradación. Algunos pensadores políticos sostienen el problema económico, otros sostienen el problema de la debilidad de las instituciones, y hay quienes, desde el punto de vista de las ciencias sociales, sostienen que hay un problema muy grave que es el de una sociedad civil débil. Dentro de cada uno de estos segmentos voy a abordar por orden, primero lo relacionado con las políticas económicas. Seguidamente me referiré a la debilidad de las instituciones y a la sociedad civil débil. Retornando al tema primero de la debilidad o de las políticas económicas, siguiendo a autores como de la Paola y Taylor, se sostiene que el problema principal acuciante de Argentina en este tema ha sido las políticas económicas erráticas que se han venido desarrollando desde 1960 a la fecha. Si uno ve la comparativa de aquella época, como dije anteriormente, índice de pobreza inferior a dos dígitos, era casi llegando al 5%, universidades de alto prestigio. Hoy en día vemos una pobreza que llega casi al 50%, universidades que han caído en prestigio, instituciones republicanas señaladas como cuna de coimas, como cuna de corrupción. Entonces uno dice, ¿qué fue lo que fue originando? ¿Es puramente un tema económico? Bueno, las políticas económicas erráticas, sostienen estos autores, es la secuela o la consecuencia que nos va llevando a este cuadro de situación. Ello es así en tanto y en cuanto, si uno observa la trayectoria económica argentina, no me voy a explicitar sobre cada uno de los actores fundamentales en el manejo de la economía argentina, sino que voy a señalar los ejes fundamentales de las políticas económicas que se fueron desarrollando desde aquella época hasta este momento. En ese sentido, vamos a ver que las políticas económicas que se van desarrollando sucesivamente, sea por parte de gobiernos reguladores, sea por parte de gobiernos no reguladores, va a contener una serie de situaciones o planteos convergentes en sí mismos y que han llevado a situaciones de inflación, devaluación, etc. La eje de todos estos economistas que participaron durante todo este periodo, normalmente dan dentro del sector desregulador el déficit fiscal, el gasto público, la austeridad, el libre comercio. Todos estos segmentos, lamentablemente a la Argentina, que no tenía todavía un desarrollo competitivo, le fueron dando como consecuencia una situación de falta de competencia e incapacidad para poder competir con los productos extranjeros. Por otro lado, también, al liberarse las importaciones, se afecta considerablemente a las economías regionales,
consecuencia de ello también va generando cada vez más una disminución de fuentes de trabajo. Si uno observa y recuerda muchas cosas del pasado, ve efectivamente que allá por el año 1958, el primer gobierno democrático después de una sonada militar, recibe el país con una deuda de alrededor de 700 millones de dólares. El ministro de Economía de aquel entonces, o la Economía de aquel entonces, aplicó, como dije, medidas de austeridad, reducción de los salarios, congelamiento de los cargos públicos, desregulación del Banco Central como promotor de la industria, libre cambio, que en definitiva fue llevándolo a una situación, al primer gobierno democrático después de esa sonada militar, a tener que instaurar programas o planes de represión a los movimientos sociales que se levantaban. Un famoso plan Corintes, en el cual hubo una participación de fuerzas del ejército y de gendarmería con autorización legal para reprimir y colocar en situación de presos a todos los que estuvieran en estas protestas sociales. En el seguimiento de todas estas medidas no hay variación alguna. Todos en los regímenes que continúan, democráticos o de facto, hasta 1984, van conteniendo toda esta característica: déficit fiscal, balanza comercial desfavorable, devaluación monetaria, toma de crédito, stand-by. En definitiva, fueron administrando medidas que dieron como resultado un empobrecimiento, una caída del trabajo, una depresión económica argentina muy considerable. Esto fue generando indudablemente una mano de obra desocupada, no había fuente de trabajo, no se generaron emprendimientos, y no se podían generar emprendimientos porque no había capacidad de inversión, porque la moneda cada vez pesaba menos, cada vez tenía menos valor. Entrando ya al primer gobierno democrático después de la sonada militar última, en este gobierno se intentan modificar las reglas de juego. Como primera medida se toma la modificación de la moneda, emerge el austral como moneda o símbolo de cambio, se realizan políticas restrictivas, pero lamentablemente el endeudamiento externo y el desbalance de las balanzas comerciales llevan a que no se pueda superar la situación que se le venía planteando y se sigue generando cada vez más una mano de obra desocupada que va creciendo terriblemente. Recuerden que habíamos dicho que el índice de pobreza estaba en el 5%, y a esta altura el índice de pobreza, el índice de mano de obra desocupada, ya estaba llegando al 30%. Después de este proceso seguimos avanzando, nos encontramos con que llega otro proceso económico novedoso, nos encontramos con un plan de convertibilidad. Tampoco es una economía reguladora, sigue siendo una economía de mercado libre, con privatizaciones, que trajo aparejado en el corto plazo una serie de beneficios, pero en el corto plazo también trajo mano de obra desocupada, trajo despidos, cierres de fábrica, privatizaciones, y trajo como problema el tratar de procurar mediante un colchón darle una indemnización a quien quedaba desocupado. Lamentablemente todo este tipo de situaciones fue haciendo que se generara un sector social altamente improductivo, marginal, diríamos, con perdón de la expresión, o sea, en el sentido de que no es un sector formal, que hoy en día está rondando cerca del 50%. De manera tal que en ese proceso nosotros vemos que aparece un fenómeno social no advertido, que desde el punto de vista de la sociología es la que se denomina la sociedad dual, donde una parte de la sociedad, 50% de ese grupo social, no está integrado ni forma parte del resto de la sociedad, y en el otro lado tenemos un 50% formal integrado. ¿Qué genera esto? Esto va generando en la sociedad comportamientos diferentes y disociantes. En el primer segmento, o sea, la sociedad formal del 50%, la sociedad del sector integrado, vamos a tener trabajo, vas a tener asociaciones profesionales, cámaras empresariales, centros vecinales, todo organizado con valores y con principios propios de esos sectores y con un contenido altamente republicano. En tanto, el otro sector, ese 50% no incorporado formalmente, que no tiene trabajo, se transforma en una presa codiciada de todos los gobernantes o políticos mal
habidos que nos empiezan a utilizar en beneficio en colectos propios. Las administraciones de turno con esta sociedad dual se va a encontrar, por un lado, con que con uno la sociedad formal va a conversar, va a negociar, va a dialogar, va a tratar de satisfacer sus intereses. Al otro 50%, la sociedad informal, con esa gente, lo único que va a procurar es darle subsidio, atenderlos, tratar de tenerlos copartícipes con ellos. Pero acá hay otro problema. ¿Cuál es el otro problema? En una sociedad dual, donde un sector social no tiene trabajo, no tiene independencia, no tiene capacidad de autonomía, no tiene capacidad para ser representativo de sus propios derechos, sino que es cautivo de las políticas de turno. En tanto, el otro sector que puede negociar, que puede regular sus relaciones con el poder de turno, sí tiene posibilidades de mejorar su situación. De tal manera que tenemos dos sociedades enfrentadas asimétricas entre sí. Una que es la sociedad formal, donde sí existe el ciudadano libre e independiente. La otra sociedad informal no es independiente, resulta dependiente de sus necesidades y consecuentemente se transforma en un cliente fácil para políticos aventureros. En este sentido, esta sociedad también va a traernos otra consecuencia, ¿no es cierto?, de mano de obra desocupada. No formar ciudadanos, ¿qué implica? Implica no tener ciudadanos, implica tener una sociedad débil, porque una sociedad débil llega a tener un desprecio, ¿por qué? Por la organización, por las instituciones. Entonces acá viene a surgir el otro problema que viene encadenado, que es el de la corrupción y el de la debilidad de las instituciones. Aparece así también el tema de la corrupción. ¿Por qué el porqué de la corrupción? La corrupción es transversal dentro de la sociedad. La corrupción es obtener un beneficio patrimonial, personal, para sí o para terceros. Ventaja. No es solo corrupto, la corrupción no está afectada desde mi punto de vista solamente al sector político, le afecta esencialmente a la sociedad. Porque también es corrupto aquel que va a obtener un beneficio o prebenda para un favor que al hijo le aprueben el examen, aquel que por un amigo busca que le eximan del pago de una multa. Entonces, son pequeños actos de corrupción, pero es corrupción, o sea, no hay valores, no hay principios. Al no haber valores y principios, ¿qué van a formar? Van a formar una sociedad débil. ¿Y esa sociedad débil qué va a formar? Va a formar partidos políticos de un nivel débil, no van a ser partidos políticos fuertes. Porque fuerte puede ser un partido político en tanto y en cuanto en las bases societarias los grupos organizados de la sociedad sean representativos, sean densos en cuanto a la cantidad de sus integrantes y tengan valores y principios republicanos. Si eso no se logra, si eso no se consiente, si eso no se conforma, indudablemente que los partidos políticos no van a poder ser representativos de una sociedad civil fuerte y consecuentemente cuando elegimos autoridades o administradores de turno, también nos vamos a encontrar con esas mismas debilidades en los administradores de turno, en donde consecuentemente con todo este panorama, la corrupción de por medio, la compra-venta de adjudicaciones, el favoritismo en los nombramientos, va a traer aparejado precisamente una debilidad en los poderes. Cuando estamos hablando de los poderes, nosotros somos un país republicano. Si recordamos a Tocqueville, a Montesquieu, nosotros vamos a hablar de los tres poderes: representativo, republicano y federal. Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. ¿Pero por qué este trípode? Fundamentalmente hay un poder que era muy importante, y dos poderes que son muy importantes: el legislativo y el judicial. Y el judicial es más trascendente, porque supuestamente el judicial es el que va a controlar al poder legislativo y al poder político. ¿Qué se requiere para que el poder judicial pueda ser contralor, según estos pensadores? Que sea libre e independiente, libre del poder político, independiente de las élites. Y hago un parate y me pregunto y se los expongo a ustedes con toda claridad. En cada asonada militar, en cada golpe militar, se destituyeron los gobernantes, las legislaturas se las disolvieron partidos políticos, proscribieron. ¿Pero qué dejaron vivos esas asonadas militares? El poder judicial. O sea, cuando uno hace un golpe salido fuera del contexto constitucional,
diciendo que vengo a salvar la Constitución, derogo el poder legislativo que es la voz del pueblo y mantengo el poder judicial a mi servicio. ¿Tengo un poder judicial independiente? A mí me parece que no tuvimos en todo este tiempo un poder judicial independiente. Fue un poder judicial copartícipe necesario de todas esas azonadas militares que fueron antirrepublicanas y antidemocráticas. Y eso lo digo porque ahora casualmente, últimamente aparecen los miembros de la Corte Suprema hablando del respeto de las instituciones. Me parece loable. Lamentablemente no han hecho una revisión de la doctrina de los golpes de Estado, no han hecho una revisión de sus posturas anteriores, donde hubo persecuciones, donde hubo violaciones a derechos individuales, donde hubo proscripciones. Nada de eso ese poder fue capaz de poner de relieve o de manifestar. Y claro, le iba a costar que los rajaran o perdían de seguir continuando en el cargo, perdían buenas remuneraciones. Entonces fueron dóciles al poder político de turno. Entonces no contaron con independencia. Les aumentaban el número, reducían el número, pero fue todo un juego político perverso. En definitiva, ¿a quién perjudicaban? Era al pueblo. Ya al pueblo ya lo habían debilitado con todas esas componentes. Entonces se fue degradando. El pueblo fue dejando de creer, la mayoría fue dejando de creer en las instituciones. Se fue degradando y al degradarse dejó de ser ciudadano, porque lo único que hacía como ciudadano era decir, venga a votar. Y si es mi representante, ¿por qué no la pregunta qué mandato le estoy dando yo a ellos? No al revés, que él venga, el político de turno, a decirme con caramelito te voy a ofrecer esto, aquello. En realidad tendría que ser a la inversa, tendría que ser el ciudadano que es el que le va a dar el mandato, el que le diga al postulante, señores, nosotros necesitamos esto, esto y esto. Ese es el mandato. Si no, ¿qué le voy a exigir? Si me va a vender caramelito. Es como cuando llegaron los conquistadores en todo el mundo, regalaban cualquier cosa. Y bueno, así nos ha ido pasando. Así hemos ido degradando nuestra participación, hemos ido degradando nuestra condición de ciudadano. No es factible decir, ¿cómo se modifica simplemente esto? Bueno, simplemente no es fácil. Acá todas las tareas son difíciles de abordar. ¿Por qué es difícil? Precisamente porque se ha degradado a la sociedad, se ha degradado a las instituciones, se ha degradado al ciudadano. Entonces no tenemos una organización civil socialmente fuerte, donde los grupos integrantes de la sociedad puedan armar organizaciones representativas, republicanas, densas y que tengan valores y principios comunes. No lo tenemos. Entonces son presas fáciles de este tipo de situaciones que nosotros vivimos y vemos a diario, presas fáciles de quién, de las administraciones de turno, que nos endulzan, que nos venden situaciones que nunca se cumplen y que siempre contribuyen a que cada vez bajemos un escalón más. Esta degradación también tiene otros matices increíbles. Dentro de todo este contexto económico, social, desarrollado en este periodo de 1960, sobre todo a 1994, va a presentar una situación impresionante porque uno no lo llega a comprender en su real magnitud. Y me estoy refiriendo a la ley al compre nacional. De 1963 en adelante, a pesar de todas estas situaciones que nos llevaron al desprestigio internacional, a cesaciones de pago, a inflaciones, a hiperinflaciones, a despidos, a cierres de fábricas, a fugas de capitales, empieza a aparecer la ley de protección al empresariado nacional. Esta ley, yo no estoy en contra del proteccionismo a las empresas, a las industrias, pero yo creo que a la industria hay que decirle, cuando la voy a proteger, no puedo darle una protección genérica, no le puedo dar una protección indeterminada, no le puedo dar una protección sin requisitos ni condiciones, porque esa protección que se le brindó no dio resultado, porque esa protección no sirvió para que ese sector empresarial beneficiado con ese tipo de proteccionismo no amplió su base de producción, no incorporó tecnología y paralelamente teníamos un crecimiento demográfico y teníamos mano de obra desocupada. Entonces esa situación también es responsable. Por eso ahí empieza a aparecer también la responsabilidad de actores civiles, no solamente de parte de las sociedades de menor nivel o de mediano nivel, no, del sector empresarial también empieza a surgir una responsabilidad, una falta de compromiso con el país de los argentinos. Consecuentemente ellos fueron copartícipes necesarios del estancamiento, del atraso tecnológico, de la falta de desarrollo y de la masa tremenda de desocupación que fue generando.
gente que dejó, perdió niveles de educación, perdió niveles de formación, perdió cultura del trabajo. Tuvieron cautivo el mercado, fijaban los precios como ellos querían. La heladera se abría de un solo lado. Llegó un momento en que vendían autos y les faltaba la rueda de auxilio. En otras oportunidades te lo vendían al auto y no teníamos radio. Entonces, era un mercado cautivo especulativo. Ese mercado les duró hasta la desregulación que se hace en 1994, cuando se suprime y se deja sin efecto la ley de compra nacional. Pero se deja sin efecto. Allá, los que tomaron esa medida, yo creo que el error fue grave. Fue el error de no haber dicho, señor industrial, usted va a tener proteccionismo en tanto y en cuanto me incorpore tecnología, se expanda y pueda ser competitivo en el término de 4 años. Si en el término de 4 años usted no me cumple las condiciones, los requisitos, abro el mercado y usted no está en condiciones de competir, entonces usted quiebra, porque usted es el responsable. Yo le di la posibilidad. Yo creo que ahí sí podemos hablar de una defensa de la industria, pero no de cualquier industria. Teníamos que haber planteado perfectamente qué industria era necesaria para el desarrollo y progreso de Argentina, a qué segmento nos estábamos refiriendo. Porque si no fue una, con perdón del exabrupto, una manchancha parida, fue una repartija que también da lugar a qué otra situación, a connivencia. ¿Por qué? Porque las licitaciones en el sector nacional, provincial o municipal era obligatorio que los equipos que se usaran eran de origen nacional. No se podía incorporar tecnología de otro lado. Entonces sus señores fijaban los precios que querían, manejaban, se ponían de acuerdo para cada una de las licitaciones con las empresas y eran los equipos que se usaban. No había otra alternativa. Entonces también ellos fueron responsables de esa deformación de la sociedad. De esa sociedad donde antes podíamos decir sociedad capitalista de clase alta, sociedad de clase media, sociedad de trabajadores. Apareció y se fue consolidando una sociedad marginal, una sociedad al costado de la sociedad regular. Esa sociedad informal es la que fue la presa fácil de toda esta organización y de toda esta estructura social. Es un tema preocupante decir cómo ir a resolver estas situaciones. Estas situaciones, uno dice, desde el punto de vista institucional, ¿cómo lo resuelvo? Si estamos diciendo a diario que desde el punto de vista institucional se hacen reproches a la corrupción, el descrédito que tiene la legislatura, el descrédito que tiene el Poder Judicial. Entonces uno dice, ¿cómo puedo mejorar o salir de esta situación? Y bueno, ahí está precisamente lo que tendría que estar funcionando, el rol del ciudadano, una sociedad civil fuerte, con valores, con principios, donde estuvieran reclamando que llegaran a ser elegibles candidatos probos e idóneos, porque si no, nosotros nos encontramos diariamente con que se va a elegir y nosotros vemos la lista, sabemos quiénes son, qué idoneidad tienen, qué probidad. No lo sabemos. Nosotros necesitamos tener un poder legislativo eficaz, eficiente, idóneo y probo. Pero ¿con qué vamos a regular la probidad y la idoneidad? Si uno ve el marco legislativo, el marco constitucional que regula todo este tipo de situaciones de exigencias de idoneidad, uno va a encontrar que está tanto en la Constitución, en la ley de los partidos políticos y en la ley de ética profesional, y por otra parte también se encuentra en el reglamento de las cámaras. Retomando el tema de la elegibilidad, que es el tema más importante y trascendente. ¿Qué requisitos le damos para que alguien sea candidato a diputado o para candidato a senador? Requisitos muy simples aparecen. La edad por un lado, la cantidad de dinero que tiene que tener el otro. Pero no aparece nada respecto a la probidad. ¿Por qué es la probidad un factor elemental? Porque la probidad es la garantía que puede tener cualquier persona de que estamos votando por una persona que no está sospechada de corrupción, que no está sospechada de pérdida de valores, que no está sospechada de delitos contra la familia, que no está sospechada de que esté vinculada con la drogadicción, que no esté vinculada con actos de corrupción. Y de ahí podemos seguir. Ahora, ¿quién lo va a hacer eso? ¿Lo va a hacer el Poder Legislativo? ¿Algún legislador se va a poner la cadena al cuello de los que están? A mí me parece que no se la va a poner nadie. Entonces tiene que ser el ciudadano el que tiene que exigir, ya no solo al representante de la ley, que lo haga porque la convergencia de los congresales va a ser siempre una, la flexibilidad para favor de ellos, porque ellos entienden y consideran permanentemente
cuando hacen algún cuestionamiento a alguno de sus integrantes, que toda la legislación está a su favor, que está hecha para ellos, no para el bien común. Y al revés, nosotros necesitamos congresales que estén al servicio del bien común, al servicio, con valores y principios. Entonces creo que algo muy interesante sería plantear como ciudadanos, cada uno en su partido, cada uno en su organización, requisitos de probidad. Decirle, si vos sos del PRO, si vos sos de Milei, si vos sos del justicialismo, señores, yo quiero que en sus estatutos ustedes establezcan como obligaciones un requisito de probidad y de idoneidad técnica. ¿Para qué? Para la elegibilidad. Porque para elegir es necesario que el partido político tenga el condicionamiento, porque es más fácil conseguirlo en el partido político que conseguirlo en la legislatura. Si no lo conseguimos en el partido político, bueno, chao República, chao Argentina, chao Estado de Derecho. Entonces, ahí es donde debemos plantear requisitos para la elegibilidad del ciudadano, que tenga probo. ¿Qué pondría de condiciones, como acabo de decir? Primero, que no esté imputado de delitos de corrupción, como partícipe necesario, como autor, como cómplice, como sea. Segundo, que no tenga delitos contra la familia, que no tenga delitos de implicancia con la drogadicción, que no sea miembro de sociedades offshore del extranjero, que no sea corrupto. Todo eso hace a los valores morales, éticos y probos. También, ¿qué le debemos decir? Idoneidad técnica. Idoneidad técnica, que tenga un cierto nivel, porque si no tiene un cierto nivel, vamos a encontrarnos que hay que seguir nombrando asesores, asesores y asesores, con lo cual redundaríamos en beneficio de una reducción de gastos. Pero acá, nada de eso aparece como posible. ¿Por qué? Porque está una sociedad débil, una sociedad postrada, una sociedad en que el ciudadano no ha hecho valer sus derechos como ciudadano. La única vez que hace valer sus derechos cree que es democracia porque va y coloca el voto. No hay una participación activa. ¿Y eso es consecuencia de qué? Precisamente es consecuencia de las degradaciones institucionales, de los golpes, de las azonadas militares que destituyeron y violaron la Constitución. Nada más extraordinario que aquella falsedad de decir, vamos a respetar la Constitución, pero primero te voy a violar. Es más o menos como un delito de violación. Es algo parecido. Uno ve y sigue observando los comportamientos sociales que hemos tenido. Se da cuenta precisamente por qué hemos ido decayendo. En mi opinión, hemos ido decayendo precisamente como consecuencia de las azonadas institucionales, de la perversión de la industria sustituta, que fue la industria protegida por la Ley de Compra Nacional, por las malas políticas económicas o erróneas políticas económicas, que fueron debilitando la célula básica, que es la sociedad. A partir de ahí, hay varias preguntas que uno se puede hacer. Y de esta situación, ¿cómo se sale? Bueno, algunos piensan sectorialmente o puntualmente en algunos nichos y dicen, podemos salir con los commodities, petróleo, hidrocarburos, litio. Puede aparecer como algo probable en el corto plazo, mediano plazo. ¿Puede ser posible? Sí, puede ser posible. Pero ¿qué pasa si en este mundo globalizado y de alta tecnología aparecen productos renovables? ¿Y qué pasa con las baterías? ¿De qué sirve el litio? Aparte, nosotros no tenemos desarrollado la explotación ni la comercialización, porque nos encontramos acá con este tema del litio, con un problema que emerge de la Constitución del 94, que en mi opinión cometió un error con el tema de la minería cuando le traslada a las provincias la autoridad para adjudicar y contratar la explotación del litio. Yo creo que ese es un material, como lo han declarado varios países, es un mineral estratégico. Si es un mineral estratégico, la nación tiene que tomar parte en el tema. ¿Para qué? Para que eso sea coparticipable y compartido por todas las provincias el beneficio del litio. Pero ¿cómo lo vas a administrar? Si estamos enfrente de una situación que hablamos de corrupción o corruptelas administrativas. Y bueno, acá surge una idea de decir, bueno, hay que crear un ente nacional, autárquico, con representantes de nación, provincia y sectores de la producción, que controle, supervise y maneje y dirige, con una ley que encuadre, que ellos sean los protagonistas, que den el marco regulatorio para la explotación, forma, modo, regalías o no regalías. Si no, estamos viendo todos los días en noticias
que salen en barcos de litio con destino desconocido, que nadie sabe cuánto se paga, denuncias que ha hecho La Nata, denuncias que han hecho montones de periodistas del norte, y entonces viene el tema de dar la impresión que la salida por ahí no camina. Otros van a venir a decir, hay otro nicho importante en Argentina también, ¿no es cierto?, que puede ser el tema de los servicios. El tema de los servicios es un tema muy interesante. El servicio da mucha captación de mano de obra, como por ejemplo se da en el caso del turismo, pero vamos a ver que en los niveles inferiores sueldos paupérrimos, en los niveles más altos, en los niveles de empresariales, son estipendios de buen nivel. Pero es un tema que también tiene su recurrencia, tiene un corto plazo que puede ser fantástico, pero en el mediano y largo plazo cambian las condiciones culturales o sociales y es un negocio que tampoco va a dar fruto. Porque el tema no es el problema de salvar un nicho, el problema es de salvar y salir de esta situación. Entonces aparecen otros pensadores que nos dicen, vamos a la apertura de mercado, vamos a la apertura de mercado. Pero la apertura de mercado por sí sola aparece como potable. Yo creo que hay factores muy difíciles de superar. Si nosotros abrimos el mercado lisa y llanamente, que vengan empresas de afuera, las empresas locales no están en condiciones de ser competitivas con ese sector. ¿Y qué va a suceder? Va a suceder el quiebre, el cierre de esos lugares. ¿Qué va a traer aparejado? Despido, mano de obra desocupada. ¿Y qué va a pasar con las economías regionales? También van a caer, también van a sufrir las mismas consecuencias y las mismas secuelas. Entonces, da la impresión que es una experiencia ya vivida. Nosotros ya la hemos visto, la supimos ver con el plan de convertibilidad, con el plan de desregulación de las empresas del Estado. No hubo solución final para la problemática de la desocupación. Nosotros asistimos con todos estos programas también a la destrucción de la red ferroviaria. Destrucción de la red ferroviaria que empezó a comenzar allá por el año 1959-1960, cuando se destruyeron las locomotoras a vapor, se cerró el ramal del ferrocarril Roca y tantos otros, quedando muchísima gente en la calle. O sea, ¿para qué? Porque supuestamente eran inútiles. Tras eso también a lo mejor habría otro negocio, que era un famoso decreto ley 505/58 del Fondo de Combustible, que viene a formular y a fundamentar el transporte, pero el transporte carretero, y le saca los recursos al sector ferroviario y se lo transfiere hacia el sector de la industria de la automotriz. O sea, desatinos todo eso. Entonces, retomando, volvemos al tema de la economía abierta. Vemos todos los perjuicios que trae. Vemos que se puede decir, y podemos tomar medidas, podemos desarrollar planes de reinserción laboral de la gente que está despedida, podemos dar un tipo de indemnización mensual y periódica hasta que consiga trabajo. Pero eso tiene un fin, tiene que salir de algún lado, de algún recurso. ¿Dónde está el recurso para afrontar esa situación? Si la caja cada vez, la lata está, el cajón está más vacío. Solo metemos la mano y ya estamos tocando fondo a cada rato. Y seguimos con este tema. Entonces, ¿qué es lo que lo puede cambiar? La apertura de mercado. La apertura de mercado es costo dolorísimo en el corto plazo, pero por sí sola no puede caminar. Necesita de algo más importante, que es la revolución del conocimiento. La revolución del conocimiento implica modificar las estructuras de conocimiento en Argentina, implica tirar abajo la concepción de matemática y ley, con eso vamos para adelante. Implica decir, señores, acá vamos a enseñar ciencia, tecnología, biotecnología, vamos a ir al desarrollo, a lo que es necesario para un desarrollo estratégico y armonioso. De esa manera, con esa revolución del conocimiento, más un control dentro del mercado abierto, en el sentido de que ahí vengo a sostener la necesaria complementación con un proteccionismo a cierto sector industrial. No a cualquier sector, sino a sectores industriales que sirvan al desarrollo tecnológico, que sirvan al desarrollo, al progreso. Porque si volvemos a repetir la historia anterior, también vamos a caer en el fracaso. Pero acá también es posible. Es posible. Yo creo que tenemos consecuencias muy difíciles de superar. Las consecuencias de corto plazo, ¿qué son? Nosotros tenemos una sociedad capitalista con cierto nivel de desarrollo, con cierto nivel
de potencialidad y un grupo gremial también poderoso que está junto con ese sector. Ese sector, a ese mercado abierto, a esa apertura del mercado, no la va a soportar, no la va a resistir, porque o va a quebrar, van a quedar despedidos en calle, entonces vamos a tener movimientos sociales todos los días, despelote comunal, y no vamos a poder avanzar. O sea, por más que me digan, dentro de 15 años acá está la zanahoria, es como el cuento de la zanahoria del burro, dentro de 15 años voy a ser feliz. ¿Y qué sabe si estoy vivo? ¿Quién me da la garantía que voy a estar vivo y voy a poder disfrutar? Nadie me la puede dar esa garantía. Consecuentemente, tengo que mirar cómo voy a paliar realmente el corto plazo. Y ese corto plazo ya hemos visto 50 años atrás, no solo en Argentina, en otros lugares del mundo. ¿Qué es lo que vemos? Vemos que se han dado colchones económicamente, financieramente hablando, a los sectores industriales. Se han inventado planes de subsidio a esos sectores. Pero ¿qué pasa? Que ese sector se va transformando en marginal. Al no tener trabajo, el ser humano se degrada, se transforma en dependiente y está sujeto a la dádiva. Y si se acaba el sustento económico para pagar el que está en situación de paro, ¿qué hacemos? Volvemos a caer al mismo pozo. Entonces uno dice, ¿cómo voy a evolucionar y cómo voy a salir de esta situación? No es factible. Imaginémonos, como vuelvo a repetir, abro el mercado. ¿Qué industrias tengo? ¿Tengo industria desarrollada? No tengo industria desarrollada. Voy a caer, voy a quebrar. Los gremios se van a poner. ¿Qué van a hacer las provincias? Los municipios, ¿van a estar contentos con eso? ¿O van a salir también a gritar? ¿O van a salir a oponer? En mi opinión, van a salir a protestar, porque le mata las economías regionales, le mata la producción local. Consecuentemente, esta situación va a generar conflictos sociales de costo indeterminado, que nadie lo puede predecir. Claro, siempre son pretextos que tengo la zanahoria, dentro de 15 años que vamos a estar bien. Algún sector social tiene que pagar el costo de mi desarrollo, pero ¿estamos conscientes en que ese sector social está consciente de que él va a pagar el costo social de lo que algunos pensamos que es la solución? La economía no es una ciencia exacta, la ciencia es una ciencia social. Como tal, no tiene un parámetro fijo de decir con esta sí, con esta no. Entonces son hechos en los cuales necesita el apoyo de la gente hacer ciencia social. Pueden presentarse planes hermosos, perfectos, pero si la sociedad lo rechaza, no lo acepta, no lo consiente, va a fracasar. Entonces, volvemos a mostrarnos, decir, todo esto va mostrando una decadencia de Argentina tremenda. ¿Cómo se sigue? ¿Cómo podemos salir de esto? ¿No es cierto? Yo creo que la salida precisamente está en la revolución del conocimiento. En la revolución del conocimiento. Ahora, en la revolución del conocimiento y de lograr un mercado interno bien desarrollado para que pueda competir con los otros, que goce del proteccionismo. Ahora, ¿cómo lo logramos? Hay que hacer reformas estructurales, hay que hacer reformas extraordinarias. Y para hacer esas reformas fundamentales y esenciales para lograr el desarrollo de la Argentina, pero sobre todo el desarrollo del ciudadano, nosotros tenemos que concebir algo totalmente diferente. Muchas veces se ha hablado de los grandes acuerdos, muchas veces nos han dicho el pacto de la Moncloa, y yo voy a rememorarme un pacto muy viejo de Argentina que ocurrió allá por 1853, que fue la sanción de la Constitución. Para sancionar esa Constitución, imaginemos quiénes concurrieron, o recordemos quiénes concurrieron para sancionar la Constitución. Concurrieron unitarios, federales, anarquistas, no anarquistas, compartieron todos el deseo unánime de conformar la Unión Nacional e ir para adelante detrás de una nación representativa, republicana y federal. Entonces, a mí me parece que no hace falta el pacto de la Moncloa para que nos enseñe el camino. Está el camino sentado en la Constitución de 1853, que es el peldaño para que nosotros tengamos en cuenta que la sociedad necesita reencontrarse. ¿Y cómo se va a reencontrar? Habrá que deponer las ambiciones, las expectativas sectoriales, pero creo que hace falta, como dije hace rato, una sociedad civil fuerte, con valores y principios, para poder llegar a ¿qué? En mi opinión, la salida es un gran acuerdo nacional, con sectores republicanos, representativos, densos, con valores éticos y morales, donde estén las cámaras empresariales, las asociaciones profesionales, las iglesias, los centros vecinales, los clubes. Todas estas organizaciones tienen que tener representación para fijar las políticas básicas, políticas de Estado, no todo, sino que digamos,
en el aspecto estratégico, en el aspecto del desarrollo, necesitamos tales conocimientos, tecnología, biotecnología, desarrollo, ver qué es lo que tenemos que desarrollar, porque ya nosotros sabemos que el sector agrícola tiene capacidad. En los otros costados, en el sector industrial es donde emerge y donde nosotros estamos naufragando. Entonces, en ese acuerdo nacional, conformado de esa manera, podemos armar una política de Estado no tan amplia, pero sí sobre esos aspectos fundamentales que hagan a la revolución del conocimiento, al desarrollo del país, al desarrollo de la industria local, para poder ser competitivas a nivel internacional. Eso creo que es el único remedio o la única medida que nos puede hacer posible que algún sector de la sociedad que va a sufrir en el corto plazo algunas secuelas de esta medida la pueda soportar, porque va a encontrar que van a ser políticas que van a estar definidas como políticas de Estado que va a cumplir la administración que esté en el momento, la que sigue, por un lapso no menor a 15 años. Entonces ahí vamos a poder levantarnos y poder decir a las generaciones por venir que estamos caminando. Eso a mí me gustaría verlo ahora. Ahora no creo, como está la realidad y el contexto socio argentino, se pueda lograr. Pero para eso el ciudadano es lo que tiene que luchar. Estoy a su disposición. ¿Cuál es su pensamiento con relación a estos dos extremos en la sociedad cordobesa? Los extremos de la sociedad cordobesa no son nada más ni nada menos que fruto precisamente de lo que hemos estado explicitando, ¿no es cierto? Lamentablemente, por más que sea representativo a nivel del voto, la elegibilidad de los ciudadanos que están conduciendo las políticas, indudablemente que hay un vasto sector de esta sociedad en Córdoba que también presenta la característica de la sociedad dual, donde hay sectores o segmentos, pero no por propio problema de la provincia, sino por las políticas económicas nacionales que marcan y determinan la actividad de los locales. En ese sentido, se ve, yo advierto también la existencia de la sociedad dual, la carencia de formación del ciudadano. No sé si sirvió. Sí, absolutamente. Oreste, una pregunta que le quería hacer al doctor. Extensa, tan rica, que prácticamente no ha hecho sintéticamente un panorama muy realista, muy objetivo, muy científico, pero hay una preocupación. Y yo le agregaría el problema moral. A mí, largos años en la vida gremial, en la vida política, yo creo que hay que volver a replantear el tema del hombre. El tema del hombre, yo me acuerdo cuando vino el advenimiento de la democracia, apareció una frasecita que se trabaja, es un gil y el delincuente es un pico. El facilismo, los valores esenciales que hacen a la sociedad, la célula mínima que es la familia, la palabra, los códigos, los credos. Yo creo que este es un tema que sumaría a lo rico y extenso que ha hecho Freddy, que yo no le agregaría nada. Yo respecto a esa aclaración, cuando hablé de ciudadanos, hablé de valores morales y éticos, que son abarcativos de todos los grupos sociales, que es lo necesario para la probidad de la gente que uno va a elegir. No quise adentrarme particularmente en el tema moral, pero ya lo enuncié como piedra fundamental para que exista el ciudadano. Si no tenemos valores republicanos, si no tenemos valores morales, valores éticos, vámonos camino a la culminación de la República. Extingamos la República, vámonos, regalemos el territorio a otro, que vengan los cumplen, pero nosotros acá como ciudadanos no vamos a existir. Ahora sí, si nos permite, Oreste. Doctor Pedro Fede, buenas tardes. No, quería destacar que sí, la probidad en otros países sí se exige y está demandada por la propia sociedad.
En este caso, un tal Ronnie Vargas, que creo que también era de San Juan, y hizo una nota radial ya hace bastante tiempo con una provinciana, con una cordobesa del interior, que estaba viviendo en Noruega, no recuerdo qué ciudad, y tuvo la decisión de querer colaborar con la gente, con cuestiones políticas en esa sociedad, y entonces le dijeron, oiga, antes de empezar a postularse a través de algún partido para alguna elección, usted tiene que cumplir con una serie de requisitos, demostrar la capacidad, demostrar la idoneidad, y después se le otorgaba como un certificado y entonces recién ahí estaba en condiciones de empezar a postularse a través de algún partido. Una nota muy interesante, que cuando yo la venía escuchando en el auto, venía de viaje, digo, bueno, va a hacer ruido esta nota, le van a sacar el jugo, y diría que no con tanta sorpresa, advertí que la escuché yo y no sé cuánta gente más, y nunca más se transmitió nuevamente. Por lo cual, evidentemente que hay sectores muy interesados que toda esta cuestión de la probidad no sea absolutamente necesario para postularse a nada. Y lo tenemos demostrado en la lista que hoy se están postulando para cargos electivos. En cuanto al ciudadano, si bien es cierto que las instituciones son evidentemente fundamentales, hay que empezar por la unidad básica de nuestra sociedad, que es la familia, y si no tenemos familias que funcionen, no vamos a tener personas que funcionen. Muchas gracias, Freddy. Muy importante, muy interesante su aporte. Indudablemente que es hacia la esencia del desarrollo, precisamente, de una sociedad proba el requisito de la probidad para la elegibilidad. Pero también hace falta la célula básica de la familia, empieza por ser el hombre. El hombre con valores morales va a constituir y conformar una familia. Con la familia va a conformar la sociedad. Es la piedra angular de todo desarrollo, es la base fundamental, comparto plenamente. Robert, querido, perdón, Ricardo, ¿querés preguntarle algo a Freddy? Daniel. Freddy, me gustaría que recuerdes o refresques el concepto de república. Lo mencionaste mucho, y más en los tiempos donde todo el mundo se adjudica en su discurso la palabra república, pero parece que todos tienen una concepción distinta. Entonces estaría bueno que la refresque. ¿Cuál es realmente la gnosis de república entendido como tal? Vamos a ir por etapas en este aspecto porque es muy interesante el planteo en este sentido. Hay concepciones filosóficas del hombre, del origen del hombre. Dejemos de lado por ahora la religiosa, pero hablemos del campo filosófico de la teoría de Hobbes, de la teoría de Rousseau. Para Hobbes, el hombre nace malo, es un lobo de sí mismo, que gana el más fuerte, el más poderoso. Con esa filosofía de Hobbes llegó la monarquía absoluta. Pero vaya paradoja, de esa monarquía absoluta, donde el rey soy yo y los demás son mis súbditos, la sociedad no existía, yo soy el que manda. Aparte de eso, ¿qué generó? La libertad. El poderoso gana, el poderoso es dueño de todas las cosas. El poderoso no solo te elige, él tiene el derecho de gobernar, tiene montones de cosas en su favor. La ley soy yo, la justicia soy yo, todo se concentra. Pero lamentablemente también eso trajo una secuela que fue muy bien explotada por el padre de la economía liberal, Tocqueville, que es que la libertad absoluta, el derecho de propiedad absoluto. Al contrario de él está Rousseau. Rousseau dice que el hombre nace bueno, la sociedad lo transforma en malo. Pero para que el hombre bueno no se transforme en malo, aparece una figura de Leviatán con el cual él dice hay que entregarle
el poder a alguien para que nos controle. Pero ¿qué pasa si ese hombre es perverso? Se destruye. Entonces, ¿quién surge políticamente? Dos pensadores, Tocqueville y Montesquieu. ¿Y qué dicen? Acá hay una sola forma, hay que poner un cepo, un control al hombre que está al frente. Porque el hombre puede ser bueno, pero después, con el tiempo, se puede volver maligno. Crea la figura tripartita de tres poderes: poder ejecutivo, poder judicial y poder legislativo. De modo tal que el poder legislativo es el que va a legislar en representación del pueblo y va a dar la ley. Y el poder judicial es fundamental, es el que tiene que ser más que todo independiente, independiente del poder político, independiente del poder económico. ¿Para qué? Para controlar al ejecutivo y controlar al legislativo. Esa es la esencia del sistema republicano. Todos los demás son deformaciones. Cuando se habla o se dice en ciertos tipos de gobiernos o administraciones que son autoritarias pero competitivas, ha habido administraciones autoritarias y competitivas donde había elecciones. ¿Qué pasaba? Se decía, acá necesitamos que el poder legislativo acompañe totalmente a la mayoría, que el poder judicial también sea consecuente con la mayoría. También fue una falacia. No fue republicano, para nada. Entonces, esa falta de ejercicio sobre, vuelvo a repetir, para mí uno de los grandes sectores que ocasionó mucho perjuicio fue la actividad del Poder Judicial. Ser cómplice, copartícipe de todas las asonadas militares y no haber hecho ninguna manifestación, no haberse expresado nunca en favor de la República, como tenía que haberse expresado en su momento, o haber puesto los cargos a disposición. No, fueron venales, hablemoslo claro. El sueldo, el salario, el poder que tenían, la representatividad. Eso fue lo que fueron haciendo. Consintieron nombramiento de más camaristas, consintieron que bajaran el número. Es una historia triste, pero es la verdad. Fue la guardia pretoriana de aquel poder de turno el que estaba controlando. ¿A quién controló? No controló a nadie. Al único que controla la ladrón de gallina. Al único que mete preso es el pobrerío. Cuando hay un detalle muy significativo. Ustedes observen el actuar hasta de la policía y de la justicia cuando algún delincuente de guante blanco del sector financiero lo llevan detenido. Observen el trato nada más. Y ahí se van a dar cuenta que no existe verdadera paridad, no existe esa igualdad, somos todos iguales ante la ley, que era parte del principio republicano, que era el sometimiento del soberano, del poderoso a la ley. Acá no existe, el poderoso tiene un tratamiento distinto, especial, porque es poderoso. Porque es el que puede poner lo que hace falta poner para vivir como un bacán. ¿Alguna otra? Es demasiado completo lo que has hecho como para agregar algo, pero quisiera destacar que los problemas de fondo no son los económicos, ni siquiera los políticos, sino, como se dijo anteriormente, de tipo moral o espiritual, como querramos mencionarlo. Un ejemplo concreto: si hay un sector destruido en Argentina es la educación. Todas las encuestas, todos los estudios especializados lo demuestran. Hay 600.000 analfabetos en Argentina, en Córdoba son 60.000. Sin hablar del analfabetismo funcional. La mayoría de los que ingresan del secundario no entienden lo que leen. Imposible entonces pretender sobre esa base destacarnos en la tecnología artificial como vos proponías. Pero resulta que concomitantemente ese sector, que suponemos uno de los más preparados en teoría de la fuerza laboral, que abarca a más de 1 millón de personas en total en la Argentina, desde hace muchos años está dominado por grupos de izquierda, fanatizados, que utilizan en favor propio la acción sindical. Un Baradel, por ejemplo, es obvio que no representa a los docentes de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, se mantiene en el cargo. Aquí tenemos un mismo ministro de Educación desde hace 15 años, el líder de la Unión de Educadores de Córdoba, donde se acaba de hacer una elección importante. Se presentaron 4 listas. Quien ganó en Capital es una lista representante del trotskismo, que de acuerdo a lo que acaba de aparecer en la última elección nacional, nunca
puede representar más de un 4 o un 5% del total. Sin embargo, va a dominar el campo docente en la capital de Córdoba. ¿Y por qué es eso? Porque votó el 46,7% de los docentes de Córdoba. Más de la mitad no se molestan en ir a votar, no participan. Yo creo que ese es el problema de fondo que a la Argentina le va a costar mucho más que cualquier otro para recuperarse. Mientras no haya una decisión de la mayoría de los argentinos de participar, cada uno en su sector, sindical, empresario, académico, etc., no habrá solución. Y ese es un tema que habitualmente no se menciona. Después de estas elecciones, nadie hizo demasiado hincapié en que la primera fuerza fueron los 11 millones que no se molestaron en ir a la escuela para votar. 11 millones, mucho más de lo que obtuvo el que obtuvo en primer lugar. Gracias. Muy importante. Pido disculpas porque me tengo que ir, me van a hacer la coche. Bueno, Reitero la felicitación al disertante, muy rico, muy integral, no ha dejado prácticamente parámetro y sería lindo que, no sé si lo han grabado, pero es muy buena. gracias. Buenas Gracias por tardes la a todos asistencia. y a todas, como dicen. La reflexión que ha hecho Sí, precedentemente el doctor Meneghini es precisamente parte del tema de la revolución del conocimiento, sino que no me detuve, pero hay una inquietud que aparecía realmente y aparece en las encuestas. No apareció en ningún momento el problema de la educación en las encuestas como algo significativo, como algo trascendente o algo importante. Y precisamente eso va demostrando que la debilidad del ciudadano, la mediocridad del ciudadano que tenemos. Estoy de acuerdo, es parte esencial y fundamental del desarrollo de la educación para tener ciudadanos. Si no, no vamos a tener ciudadanos. Freddy, yo quisiera una breve reflexión sobre los momentos que la sociedad argentina está transitando. Estamos en un proceso electoral, venimos de las PASO, se están disputando escenarios de poder nacionales y yo he visto ayer en estado de atonía porque no podía creer que uno de los candidatos con la mayor representatividad en los votos recaudados en la elección del domingo hablara con el periodista Viale, hijo de Mauro Viale, un chico Johnny Viale, efectivamente, pasaron de un esquema de funcionamiento del gobierno nacional y con una fibra iba tachó el CONICET, tachó el Ministerio de las Públicas, habló de que las cámaras eran las cámaras, en vez de la Cámara de la Construcción, yo no sé si fue en ese programa, pero hablaba de la Cámara de la Corrupción. Me pareció una falta de respeto hacia los ciudadanos argentinos y puso en evidencia que el voto bronca, el tan mentado voto bronca, no tiene fundamento ni capacidad de elección de quienes quiere que lo gobiernen. Freddy, yo te pido una breve reflexión sobre este tema. Es muy reciente la votación, pero acá un punto de vista muy facilista, uno puede decir, si estamos sosteniendo una degradación social, una pérdida de valores en los componentes de la sociedad, al momento de la elegibilidad previa, porque esta es una elección simple, es una elección donde yo puedo ir a votar cualquier cosa, donde no voy a pensar mucho, total es un voto ligero, porque esa es la primera reflexión que yo me hago. Es un voto liviano, es lo mismo que una elección de un concejal. La elección fuerte es la elección final, la elección de presidente, donde ahí sí cada uno va a tomar un poco más
de conciencia de decir qué es lo que voy a votar. En consecuencia de eso, que se haya capturado por parte de un sector político el rechazo a ciertas actividades, no quiere decir que estén contestes con su política. Es el modo de expresión de rechazo a lo que está viendo. ¿Por qué? Por calentura, porque no me gusta, porque quiero el cambio, no sé qué cambio. Quiero una zanahoria dentro de 20 años, no sé si voy a estar. Pero en general es un voto castigo a cierto sector de la sociedad, pero no es un voto consciente de un cambio republicano todavía. Eso lo vamos a ver cuando venga, si atento a las situaciones sociales que se están pergeñando, que no se repita el fenómeno que pasó en la época de Alfonsín, nosotros podemos llegar a tener las elecciones. Aparentemente hay gente que dice que ya está lista para gobernar, que es el caso de la persona que vos estás citando. Yo no sé si es golpista o no es golpista, pero es una propaganda política de él. Ahora va la pregunta. Si no tenés estructura, ¿cómo llegaste a obtener esos votos? ¿Qué es lo que hubo de por medio? ¿Vos cómo captás los votos? Con el trabajo, con la presencia. Yo no sé cómo trabajó este hombre, no puedo decirte nada. Las redes, doctor. Las redes. Por eso digo. Ya se acabó lo otro. Claro, ¿no es cierto? No sé si es Big Data, no sé si pasó lo mismo que con el Brexit de Inglaterra, no sé. Eso yo no lo conozco. Si ninguno de los encuestadores, nadie lo vio venir. Nadie lo vio venir. ¿Cómo puedo categorizar o calificar ese voto? Es una presunción juris tantum, como decimos los abogados, es una presunción que está sujeta a la realidad que suceda a posteriori, porque es la que me va a determinar qué característica tuvo ese voto. Yo por ahora no lo puedo calificar o decir es esta categoría, pero sí lo que noto fundamentalmente, principalmente, que ha habido un rechazo a lo normal, a lo regular, al establecimiento. Eso es lo que... Es la bronca. Para mí es la bronca. ¿Está bien? Y no sé si se va a poder, o sea, si pueden llegar a recuperar los otros sectores. ¿Está bien? Son opiniones válidas. O sea... Perdón, yo quería, si puedes ampliar, un concepto sobre los planes y programas que esbozó antes de cuáles fueron los planes y programas, cuáles fueron los objetivos de este buen señor que habla con sus perros ya fallecidos. Y lo desacredito porque me da pie, para mí, un loco, y lo denuncio como loco. Para no salirme de la casilla, le pregunto a Freddy, al amigo, que este señor, que algunos sectores dicen, está todo escrito, ¿cuál es su propuesta? Usted, doctor Vargas, ¿conoce cuál es la propuesta del señor Milei? Vamos a centrar el interrogante en los aspectos fundamentales que hacen a la economía liberal. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales, más allá de que estemos tratando de analizar cuál es su plan o no? Economía libre. ¿Qué significa economía libre? Lo que hemos estado diciendo hace rato. ¿Qué significa para la sociedad argentina? ¿Qué significa la sociedad libre? La propiedad absoluta, el derecho del individuo absoluto. O sea, no hay compromiso de solidaridad con el otro. Porque una sociedad tiene un contenido y un componente y un destinatario. O sea, no es el hombre el lobo del hombre. Ahí aparece en algunos de los planteos de él, indudablemente, aunque él lo encubre, aparece en el fondo la teoría de Hobbes, aunque esté escondida. ¿Por qué? Porque eso es lo que significa, lamentablemente, la libertad. O sea, el que es competitivo va para adelante. Y el que no es competitivo no es un ser humano. ¿Qué hacemos con ese ser humano? Entonces, creo que ahí está el responde. O sea, si él es liberal, la economía va a ser aperturista, mercado libre, libre competencia, todo lo que quiera. Después dirá, ay, le voy a poner un seguro. Volvemos a ver la repetida historia de lo que hemos dicho con antelación. ¿Cómo soluciona el problema del corto plazo? Y subsidio, ¿qué ha dicho? Voy a poner algo similar al régimen de la industria de la construcción. Pero voy a eliminar impuestos, dice. Voy a eliminar el impuesto a las importaciones. Voy a eliminar las retenciones. Entonces voy a decir, ¿y las rentas del tesoro dónde están?
¿Dónde están las rentas del Tesoro? ¿Con qué va a gatillar? ¿Con qué va a agarpar? ¿Con qué va a pagar todo eso? Habla de un voucher para las escuelas. Habla de un voucher para la gente que está en situación desocupada. Con ese voucher le darán una tarjeta de crédito, va a ir a pagar. Pero alguien tiene que pagar eso. Lo va a pagar el Estado. Entonces viene la pregunta, ¿y el recurso dónde sale? Si no tenemos fondo. Estamos sin fondo. Pero es un problema que lo tiene que resolver él. Es un problema repetitivo de todas las políticas económicas liberales. Él vive maldiciendo a la casta. No se le escapa ninguno de la casta. Partido Radical, Partido Justicialista, los dos partidos más tradicionales. Y precisamente ¿por qué? Porque dentro de todo, con defectos o con virtudes, esos dos partidos han tenido un respeto por el hombre, por el ciudadano que no está en condiciones de afrontar una vida laboral activa. En tanto, si vos decís que no, que vos tenés que ser la competente, sí, ¿cómo lo vas a mantener? Si no tenés fondos, vas a tener que pedir plata, ¿qué vas a hacer? ¿Un stand-by? ¿Cómo vas a salir del pozo? ¿No vas a emitir? Hago la convertibilidad, sí es cierto, uno a uno. Ahora me van a pagar con un dólar fuerte, voy a cobrar $1.100, pero es fuerte. No es lo mismo que cobrar 10.000 pesos, porque no vale nada. Pero van a ser monedas fuertes, sí, fantástico. Pero ¿y cómo repongo yo? Si no tengo recursos, si he eliminado impuestos, no aparece como potable en el corto plazo para nada. Sigue siendo una medida más dentro de las políticas económicas liberales que ha vivido este país en 60 años esta parte. Casualmente hoy, al mediodía, en una reunión de varios del sector empresarial, hablábamos de eso y yo contaba que lo tengo muy presente mi padre, que para descanse siempre, yo le contaba a todos, porque tenemos la misma edad, 40 y largos. Digo, pensé que yo a los 20, cuando teníamos este tipo de charlas con mi papá, yo le decía, no, porque nosotros, que la juventud, vamos a cambiar. Y digo, hoy, tristemente, con 45, tengo que darle la razón a él y darle la razón a mi abuelo de que las generaciones pueden llegar a hacer ciertos avances, pero en el global son esto. Porque se repite todo. Cambia el actor, porque si vos te pones a ver hoy lo de Javier, no es otra cosa que varios hechos ya en el país o en el mundo, que es cuando divide y triunfarás, es donde viene la oportunidad de otro. Y creo que el sistema tradicional político hizo un uso y abuso de su concepción, como vos recién explicabas, y es la oportunidad para que sectores no tradicionales traten, porque la gente, la realidad en el voto que hizo el domingo pasado fue, si ya conozco lo otro, bueno, vamos a probar con algo nuevo. Que obviamente, como vos decís, ahora hay que ver que en las próximas, si la gente dice, che, y ve aquí el que me va a gobernar 4, hay que ver cuánto queda de ese 30% que tuvo. Muy importante lo que estás diciendo. Acá hay que traer al recuerdo de todos lo que ha estado acaeciendo en Europa. Yo vengo como un observador advirtiendo que el Estado occidental presenta desde hace varias décadas problemas de insatisfacción para la sociedad. Se ha pasado administración por administración, tanto en Europa como en las Américas, no satisfaciendo las necesidades esenciales y básicas del ser humano. ¿Alguna vez usted vio manifestaciones de Estados Unidos de protesta? Ahora sí han aparecido. Ahora sí aparecen. ¿Por qué? Porque la gente está reaccionando, se siente que ha sido totalmente desatendida, descuidada. Tenemos estados ineficientes, ineficaces, que no tienen ejecución inmediata, que se la pasan dilatando las situaciones trascendentales y van a la cultura de coyuntura, nada más. Pero lo trascendental lo arreglamos entre nosotros. Hoy arreglo con vos. Y el acuerdismo que asistimos regularmente en el Parlamento. Es correcto lo que estás planteando. Esa es la realidad. Hay una insatisfacción de la sociedad. Por eso es la sociedad dual, por eso es la decadencia. Porque no hay probidad, no hay valores, no hay nada arriba. Se ha perdido todo. Llego al poder, ¿por qué están peleando? Si realmente Argentina está fundida, ¿quién es el patriota que va a decir, vengo a dejar todo mi cuerpo, toda mi alma para solucionar esta situación? Yo creo que no. Yo creo que no va a ser así. Y que no es así. Están peleándose porque ¿quién va a administrar vaca muerta? ¿Quién va a administrar el litio? ¿Quién va a hacer las contrataciones? ¿Quién va a hacer las licitaciones? ¿Qué capitales voy a traer?
Acá hubo un momento, hace unos años atrás, donde decía, vamos a traer inversionistas. ¿Qué trajimos? Negocios financieros, negocios para capitales financieros. No trajimos, ¿qué inversión se trajo? No se trajo inversión. Entonces, ¿de qué vamos a seguir pregonando o hablando? Si lo tenemos bajo vista. Lo único que tenemos nosotros es un problema muy grave, a través de los medios de comunicación también. Medios de comunicación que en eso comparto los dichos de Milei, lamentablemente, guste o no guste, pero es cierto, aparecen como ensobrados. Ayer veía el programa de La Nación, era el programa del partido del PRO, de la piba, era el programa de la piba, nada más. Yo te doy un ejemplo, que vos fijate, Freddy, vos tenés 20.000 años más que uno. ¿Alguna vez viste, porque yo es la primera vez que veo, durante muchos años hemos pasado décadas, una fracción, llámese partido A o B, diciendo tal medio de comunicación, la guerra de los medios de comunicación, el sobre, la pauta publicitaria y demás. ¿Alguna vez viste algo como, por ejemplo, el fenómeno post-paso? No hay un solo medio digital o tradicional que no le dé a Milei ahora. Resulta que antes no, y ahora de golpe todas las noticias, lo que vos leas es contra Milei. ¿Por qué? Porque el establishment te pone, te saca según su conveniencia. Y siempre va a ser así. Muy buena, es así. No es ya contra el PRO o contra... Ahora es todo. Porque acá hay una figurita muy repetida, brillada, que habla de libertad de prensa, y acá no es que haya libertad de prensa, es libertad de medios, de empresarios, periodistas que están remunerados por las empresas, para que digan lo que el dueño de la empresa necesita que se diga. No van a jugar para vos, y te hacen unos análisis estupendos, vos los escuchás, qué maravilla, qué pluma que tienen, qué lengua que tienen. Pero en lo concreto, en lo definitivo, lo real, es que juegan para el dueño de la empresa. Y lo que no sea beneficio para los intereses del empresario del cual dependen, no existe. Por eso no lo vimos a Milei, no existió Milei. Existía lo malo de Milei, nada más. Lo único que nos mostraban y nos siguen mostrando son flashes donde es porquería. No nos muestran otra cosa. ¿Por qué? Porque quieren salvar la ropa. Y tienen que salvar el puesto, tienen que salvar ellos y lo que ellos defienden. No van a venir a decir la verdad. Así es. Claudio Xochovich tiene un programa que se llama, se lo recomiendo, que dice cuando mis hijos tengan mi edad, donde hay la educación financiera, él, para que no conoce, fue gerente, presidente de la bolsa, de hecho el presidente de la bolsa iberoamericana, es un animal, pero tiene una forma de bajar cosas muy duras de una manera muy simple. Y él siempre, cuando habla de educación financiera, le dice a los jóvenes que cuando alguien venga y critique o diga, no, yo, como vos recién decís, los famosos evangelizadores, lo primero que tenés que hacer es dudar, porque hay un negocio. Siempre hay un negocio. Nadie te va a venir a decir, no hagas tal cosa en favor, porque seguro que hay algún interés metido. Y es así. En todos los aspectos de la vida, cuando vos te pones a verlo, es así. Así es. Un amigo político, en mis años participaba un poco de la actividad política, siempre me dijo, y siempre le di la razón, vos vas a ver un ministro para decirle, mirá, tal cosa vamos a reformular, vamos a hacer tal otra. Sí, cómo no. Vos vas al ministro y le decís, che, mirá, hay un negocio bárbaro, vení, vamos a conversar. ¿Está? Pero la síntesis. Bueno, muchas gracias, muy amable.